Arrancamos nuestro recorrido por Copacabana, hemos esperado que baje el sol. Hizo un día muy lindo hoy. Para quienes no saben, estamos frente al lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo. Es el tercer lago más grande de América del Sur. Gracias. Y en el mundo tiene el puesto número 19 en su tamaño. Veo que alguien ha estudiado hoy. Y este lago es dividido entre Bolivia y Perú, pero Bolivia tiene creo que el 56% más o menos, pero bueno, es casi en partes iguales entre los dos países. Vamos a aprovechar a hacer un poco de deporte y nuestra primera actividad va a ser subir al Cerro Calvario, que es ese que está ahí adelante. ¿Cómo lo ves? Como que es un calvario subir hasta allá arriba, o sea, estamos a no sé a cuántos metros estamos acá. A 3.800. Esa isla que se ve ahí es la Isla del Sol, que pronto la vamos a estar visitando. Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol. Te falta el aire, pero siempre tendrás momento para cantar. Tremenda la subida esta. Llegamos a la mitad, no sé. Sí, falta un montón para subir. Durísimo, pero bueno, la vista que hay desde acá es muy linda, así que desde arriba supongo que va a ser más linda aún. Vamos. Vamos. Y llegamos. Última subidita, últimos escalones. Bueno, acá hay un montón de puestos, están cerrados. No sé qué día abrirán. Wow. Miren lo que es esta vista panorámica. Tremendo el tamaño del lago. Y allá, ahí está la Jacuneta. Espectacular la vista. Y todo aquello que ya se ve allá es Perú. Realmente la subida cuesta, pero vale la pena subir hasta acá. Es muy, muy linda la vista. Y acá arriba estoy viendo una parte para bajar que no es por el sendero tradicional. Se ve todo un camino ahí de montaña, así que vamos por ahí. Ponele que es un camino de montaña. No estás contenta con mi elección. Filmá y mostrá. Hay todo un camino que baja por ahí y llega a la playa por acá por la montaña. No hay camino. Admiro a la gente local. Sobre todo yo vengo bajando despacito y esas dos personas que están ahí abajo nos pasaron con una velocidad. Y para finalizar la caminata del día... No estuvo tan mal la bajada. No, la verdad es que estuvo bastante bien. Nos vinimos para el centro, nos vinimos para la plaza, pero está justo cerrada como si estuviese en remodelación. Y enfrente de la plaza se encuentra la catedral. Impresionante. Yo la iglesia más grande que he visto en mi vida. Una locura, Es muy grande, tiene un montón de construcciones y muy, muy linda. Justo está cerrada. Nos dijeron que abre a las, ¿qué dijo? 7 de la tarde. De 7 a 5 de la tarde. Y son las 6, así que no tuvimos suerte. Pero ya verla desde afuera es muy, muy linda. Y ahora nos tenemos que ir a buscar ropa, que hoy a la mañana llevamos ropa a lavar. Así que esperemos que esté lista. Ya tenemos ropa lavada. Acá teníamos unos 5 kilos de ropa y nos cobraron 10 bolivianos el kilo. Lo tuvimos que regatear ahí un poquito. Siempre regateen, siempre se puede conseguir un mejor precio. Hemos salido en la Jacuneta inesperadamente porque nos hemos quedado sin gas. ¿Cuánto nos duró la garrafa? Entramos a Chile el 5 de septiembre, así que bueno, hasta ¿qué es hoy? Casi 3 meses.
Casi 3 meses, así que bastante bien. Es 30 de noviembre. Y fuimos a averiguar algún lugar recién. La garrafa es igual, pero es de otro color. La de acá, la de Bolivia, son amarillas. Así que nos dijeron que no nos podían aceptar nuestra garrafa. Así que estamos yendo a un lugar que nos dijeron que posiblemente nos puedan cargar la nuestra. Vamos a ver. Negativo, no conseguimos garrafa. Así que para cenar esta noche, 25 bolivianos el menú. Incluye una sopa, el plato principal y un postre. Un lujo. Buen día, un nuevo día más acá en Copacabana, preparándonos para conocer un imperdible acá. Como saben, no tenemos gas y siempre tenemos esto porque para llevar a la montaña, pero uno nunca sabe cuándo te puede salvar. Es la primera vez que lo usamos acá, estoy pensando. Sí. Pero bueno, está bueno siempre tener un extra por las dudas. Estamos listos para irnos a la Isla del Sol. Uno puede ir por el día, por su cuenta, puede ir en excursión, o bien puede ir y quedarse unas noches allá a dormir en la Isla del Sol. La isla tiene dos partes, digamos, la norte y la sur. La gran mayoría de las embarcaciones salen a la parte sur, pero estuvimos buscando y leyendo en blogs y muchos nos recomendaban ir a la parte norte, caminar 10 kilómetros hacia la parte sur y de ahí embarcar. Las empresas que te ofrecen ida y vuelta te llevan y te traen del mismo lugar, digamos, ya sea lo norte o lo sur. Así que estamos saliendo temprano a ver si encontramos una embarcación que salga bien temprano hacia la parte norte, caminar 10 kilómetros hacia el sur y de ahí volver. Arranca esta aventura. Lo que se mueve. Sí, impresionante. Como les contábamos al comienzo, el ticket solo de ida cuesta 30 bolivianos y salen todos a las 9:30 aproximadamente los que van a la parte norte. Así que ya estamos en viaje, tenemos unos 1 hora 50 de viaje, más o menos, 1 hora 40. Así que calculamos tipo 11, poder bajar a la isla y arrancar la caminata. Bueno, toma 2 porque teníamos el micrófono apagado. Nos bajamos del barco, tardamos unas casi 2 horas de navegación. Muy tranquila, el agua nos sorprende, súper transparente y teníamos acá la opción de hacer esto con guía, pero nosotros decidimos hacerlo solos porque tenemos que recorrer la parte norte de la isla, después tenemos 2 horas y media de caminata a un buen ritmo y tenemos que llegar sí o sí antes de las 4 de la tarde y son las 11:30. Así que tenemos que llegar antes de las 4 de la tarde porque sale la última lancha de allá de la zona sur. Pero ahora les queremos mostrar la primer parada en la Isla del Sol porque arrancó es increíble. Muy bien, le llaman el Caribe boliviano, miren lo que es. La arena súper blanca. Blanca, pero blanca caribeña, Está muy bien el nombre de Caribe. Vamos a tocar el agua. El agua muy transparente. Claro que tengo frío.
Fíjense, estoy de campera y guante. Estamos a 3.900 metros de altura, pero miren lo que es esta playa. De ratos nos olvidamos a la altura en la que andamos. Ay, el agua está, tocar agua acá. Está re linda. O sea, está mejor para estar en el agua que andar acá caminando. Está fresco. Estaría ideal para quedarse acá a disfrutar de la playita, pero como les contábamos antes, hay muy pocas navegaciones que vienen acá a la parte norte de la isla. La mayoría van a la parte sur, y las que vienen a la parte norte es para venir, recorrer acá la parte norte y después te volvés directamente desde acá. Nosotros queríamos hacer al revés, digamos, ir primero a la parte sur, venir caminando y tomar la lancha en la parte norte, pero no hay. Hay muy pocas opciones. Para hacer eso, sí o sí tenés que quedarte a pasar una noche acá, en la isla, o bien, si no, hacer como estamos haciendo nosotros, navegar a parte norte, caminar y tomar lancha en la parte sur para volver en el día. Así que arranca la caminata. Para recorrer la parte norte de la isla hay que comprar un ticket que vale 10 bolivianos por persona. Lo que sí me llama la atención, en lo poquito que hemos caminado, es la cantidad de niños vendiendo, vendiendo artesanías, ¿no? Es bastante empinada la isla y miren cómo le hacen todas las terrazas para poder sembrar. Bueno, este es un mapita de la isla. Nosotros bajamos acá, en Chayapampa, y venimos caminando todo hasta acá, esta parte bien norte, y acabamos de llegar acá al laberinto Chicana. Me dejo de sorprender con las playas que tiene la Isla del Sol. Y este tiene toda la pinta de haber sido una ciudad alta vista, con alta playa. Tenían ahí un muellecito de abajo. Vamos a tomar unos mates con esta vista. Este creo que va a ser nuestro mate. Y nuestro almuerzo. Nuestro mate. Nuestro almuerzo. Es nuestro mate, sí. Es casi la 1, estamos moviendo la hora y tenemos 2 horas y media hasta allá. Así que va a ser una paradita. Qué lujo estos mates, mirá lo que es este lugar. Impresionante. Unas galletitas, pero miren lo que es este paisaje. Y ya palpitando nuestro próximo país, porque estos mates son con vista a Perú. ¡Qué increíble! Estoy ansiosa, contenta. Los dos ya conocemos Perú, pero es un país que nos encantó. Ya lo conocemos de viaje de turista. Yo estuve 7 días, así que conozco poco y nada. Y yo estuve 10 días, pero lo conocí al ritmo, a la intensidad, Hakuna Matata por el mundo multiplicado, con una amiga que si estuviera acá viajando con nosotros, ya estaríamos en Alaska, yo creo, ¿no? Pero fue un país que nos encantó, así que estamos re ansiosos por volver, ¿no es cierto? Muy ansioso.
Es impresionante lo bajita que son las puertas. Me tengo que agachar un montón para pasar. Por algo se llama laberinto. Hay cada pasadizo. Bueno, acá llegué a un... capaz que era un baño. Ya, hay una, aquí se encuentra la roca sagrada, que justamente está en este promontorio roca. Más o menos mide 75 metros de largo y de alto está 6 metros de alto, que es la Titicaca. Entonces de aquí se denomina el nombre Titicaca. Los españoles pronunciaron Titicaca, no han podido pronunciar Titicaca, su nombre original. Titi significa puma y Carca es toda peña, que es toda roca. Y entonces aquí una boca abriendo, mira, justamente yo estoy reflejando acá. Esta es su boca. Ahora su ojo están aquí, ambos lados aquí, mira. Todo esto es roca y un puma agachado, sus brazos están aquí, sus uñas también acá. Entonces Manco Cápac y Mama Oglio nació en esta parte. Estaban probando hasta el sur, del sur cruzaron al Cusco. Del Cusco se hundió Vara de Oro y fundaron el Imperio Inca. Entonces denominado como ese ombligo del mundo. Ahí justamente se encuentra al frente, ¿no? Yo vivo aquí. Yo soy nacido aquí, en la comunidad de Chayapampa, que soy originario de aquí, ¿no? Así que como nos contaba Reinaldo, el guía, es por eso la importancia que tiene la Isla del Sol, porque acá nace el Imperio Inca. Y ya estamos medio jugaditos con la hora. Tenemos que emprender la caminata para poder llegar a la parte sur. Pero miren la vista, miren las montañas allá nevadas, impresionante, y allá va el camino. Desde ahí abajo venimos, ahí se encuentra la comunidad Chayapampa, que está en el norte de la isla. Y acá estamos llegando ya al punto más alto. Estamos 4.030 metros sobre el nivel del mar. Te voy a decir algo que te vas a reír. ¿Sabés a qué me hace acordar esto? Nunca estuve, pero... A la muralla china. A la muralla china. Ah, no estoy tan loco entonces, ¿viste? O sea, salvando todas las distancias, pero... Vos ves en las fotos la muralla china y se ve así que va hasta a lo largo de la montaña, y acá se ve igual. Y acá en el medio, en el camino, encontramos un montón de ruinas también, mucho más deterioradas. Y allá abajo, estamos en el medio de la isla, es la comunidad Chaya. Pero bueno, el camino pasa por acá. Chaya me hizo acordar a... Qué linda que es La Rioja para el tiempo de carnaval. Harina y albahaca, chinitas para enamorar. O sea, ese canto a los 4.050 metros de altura es todo un logro. Para el que no sepa, la chaya es muy típica de los carnavales. En La Rioja. En La Rioja y demás. Y estoy muy contenta con lo bien aclimatados que estamos. Venimos caminando a un ritmo espectacular, como si no estuviéramos en la altura. Y como les contaba en varias ocasiones del video, siempre leemos blogs, que por cierto les invitamos a visitar nuestro blog, donde vamos dejando información de todo lo que vamos recorriendo, bien a modo informativo, para que puedan planificar sus viajes. Y bueno, siempre leemos para poder saber con qué nos vamos a encontrar, cuánto cuesta, recomendaciones y demás. Y hace unos años atrás, era unos 5 años atrás, estaba leyendo el blog de una chica que contaba que para ese entonces solo se podía visitar la zona sur de la isla, que está la comunidad Yumani, porque la comunidad Chayapampa, estaban en conflicto por una cuestión turística de la isla, entonces no podías pasar. Por suerte, para ese entonces está todo solucionado, se puede recorrer
sin problemas, pero siempre está bueno asesorarse y preguntar en el lugar antes de comer. Bueno, y después de 1 hora y media de caminata, pero a un ritmo muy intenso, porque nos habían dicho 2 horas y media. Y otro día nos dijo 3. Hemos llegado a la zona sur de la isla. La zona sur tiene más variedad de alojamientos, lugares para comer y demás. Está más desarrollada turísticamente. Sí, de hecho, bueno, por eso, como les contábamos al principio, son muy poquitas las excursiones que van a la zona norte. La gran mayoría salen a la zona sur. Es impresionante la vista, la montaña nevada ahí al frente. Ay, lo rica y fría que está el agua esa. Es agua de vertiente. Y logramos el cometido. Ya estamos al lado del lago, en la parte sur. Acá tenemos una pintura que está muy buena de toda la isla. Y acá tenemos uno de los atractivos que tiene la zona sur, que es la escalera del Inca. Y ahí tenemos a Mamá Oclo, que no sé si lo pronuncié bien. Y acá a Manco Cápac, los hijos del dios Sol, gracias a quienes existió el Imperio Inca, como nos estaba contando Reinaldo unos minutos atrás en el video. Acá estamos en el puerto, fíjense que hay un montón de alternativas de hostales, lugares para alojarse, y acá ya tenemos los barcos que tenemos que buscar el nuestro. 4 menos 10 de la tarde, nos alcanzamos a tomar unos mates acá, frente al lago, y ya estamos en camino para subir al barco que nos lleva de regreso. Nos costó 30 bolivianos. La verdad que un día espectacular. El día estuvo divino y salió todo según lo planificado, solo tuvimos que caminar a un ritmo intenso. Ténganlo en cuenta que el horario te da justo. Si no haces una caminata rápida, no llegas. Así que la verdad que de la manera que lo hicimos nosotros nos gustó, nos vamos muy conformes, y si no, ya saben, pueden planificar para venir un día, ya sea parte norte, parte sur, quedarse a dormir y al otro día recorrer la otra parte y tomarse la lancha desde la otra zona. Yo creo que la parte norte es más linda, tiene playitas más lindas, pero está menos explotada turísticamente. Yo creo que si tienen que elegir una de las dos zonas, porque no quieren hacer la caminata, no quieren quedarse a dormir, no pueden, lo que sea, yo Caro, elegiría la zona norte. No, yo también. Yo, si venís por el día, creo que haría la zona norte. Y creímos que ya íbamos derecho a Copacabana. Yo estaba acomodadito, habíamos preparado el mate, habíamos sacado para leer. Y paró el barco y nos dijo que estamos acá en el Templo del Sol, que tenemos 20 minutos para ir, conocer y volver. Así que allá vamos. No nos podíamos perder. Esto me hace acordar cuando visitamos la mina del Cerro Potosí, donde hacían las ofrendas. Está lleno de hojas de coca. Miren la vista que hay desde el templo hacia el lago. Como hemos estado viendo a lo largo del video, el dios Sol es de lo más importante del Imperio Inca. Por un lado estamos en la Isla del Sol y siempre las veneraciones eran al dios Sol, por eso acá tenemos el Templo del Sol. Y después de todo el día a las corridas, de mejor manera, el mejor sonido. Una paseña, una cervecita boliviana.
Llegamos, el motorhome está ahí atrás, todo de 10. Y nos vamos a sacar las ganas de relajarnos acá al frente al lago, ¿no es cierto? Llegamos re temprano, así que Espectacular. un lujo. Y desde acá con Manco... Y los chicos divirtiéndose en el agua. Y desde acá con Manco Cápac y Mamá Oclo, tan importantes para toda la historia de Latinoamérica o de Sudamérica, nos despedimos de Copacabana. La verdad que hemos pasado unos días, nos quedamos bastante más de lo planificado. La Isla del Sol está muy bueno. Si venís a Copacabana, vale la pena hacerlo. Analizá bien las opciones porque no es fácil coordinar el transporte y demás, pero si estás acá, vale la pena ir. Y otro de los lugares muy conocidos y muy famosos que se suelen vender juntos turísticamente, junto con la Isla del Sol, es la Isla de los Uros en Puno, Perú, que se los vamos a estar mostrando en breve. Esperamos que hayas disfrutado de este paso por Copacabana y la Isla del Sol. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el Mundo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video todos los jueves y domingos a las 20 horas. Y no olvides dejarnos un like. Nos vemos en un próximo video que seguramente ya sea en un nuevo país. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento